Ajá. Ya. Hola, buenas. Este es el grupo de hemodiálisis y está compuesto. Da la siguiente diapositiva. Por Mariales Michelle Rodríguez, que es la que está hablando, Vilma Brito y Elena Román. Siguiente, por favor. La hemodiálisis se usa para reducir los signos y síntomas de la uremia, para reemplazar parcialmente algunas funciones del riñón cuando éste ya deja de funcionar. Esta también es una técnica de depuración extracorpórea basada en el intercambio de gases, de agua y soluto en la sangre y el líquido a través de la diálisis en una membrana semipermeable del deslizador, lo que permite el aclaramiento de las toxinas urémicas, la eliminación del líquido acumulado y el restablecimiento del equilibrio eléctrico y básico del riñón. Siguiente, por favor. Las principales funciones de la hemodiálisis son reducir la concentración tóxicas urémicas parcialmente de las moléculas pequeñas y medianas, principalmente por difusión, reducir el exceso de volumen, corregir algunas anormalidades metabólicas, así como las de ácidos y hipercalcémicas. La eliminación del fluido la vamos a utilizar por la ultrafiltración. Es la eliminación de exceso de líquido en el paciente. Consiste mediante la regeneración por el monitor de la diálisis de un gradiente de presión hidrostático entre ambos lados de la membrana al fin de hacer un paso del agua y del soluto del comportamiento sanguíneo al paciente dializado. Esto se le denomina ultrafiltración. Siguiente. La eliminación de soluto, lo vamos a utilizar los dos principales mecanismos de la hemodiálisis, que son la difusión y la convección. La difusión consiste en el movimiento del soluto a través de la membrana semipermeable, al favor del gradiente de concentración, en un grado de transporte difuso, dependiendo del gradiente, la concentración del soluto, su peso molecular, la superficie de la membrana, la porosidad, el grosor de esta y el flujo de sangre del dializado, o sea, del paciente. La conversión consiste en la transferencia de soluto que ocurre durante el movimiento del agua a través de la membrana con la ultrafiltración. El transporte convectivo permite la mejor eliminación de moléculas en mayor peso, cuyo aclaramiento de la difusión es limitado. La capacidad depurativa de la conversión depende esencialmente de la cantidad de volumen eliminado. Siguiente. Las diferentes técnicas de la hemodiálisis. A través de la membrana o los principales tipos de transporte de solutos, que son la hemodiálisis convencional, la hemofiltración y la hemodiafiltración. La hemodiálisis convencional es el principio fundamental de la difusión, a la que se le añade la ultrafiltración necesaria para eliminar la sobrecarga hídrica. La hemofiltración, basada en la conversión pura, consiste en la ultrafiltración de un volumen líquido superior a los 20 líquidos de sesión, que se reemplaza por líquido sustituto libre de toxinas urémicas. Modo diafiltración, este va a combinar lo que son el transporte difuso y el convexo con el paciente dializado y el líquido de reposición al fin de mejorar la eficacia depurativa de la hemodiálisis convencional. Ahora mi compañera le continuará. Sí, buenas. Yo le voy a estar hablando ahora sobre la técnica de hemodiálisis. Para realizar la hemodiálisis se precisa de un acceso vascular, un monitor, un dializador o filtro, las líneas del circuito extracorpóreo y la solución de diálisis. Los dializadores pueden ser de fibras capilares o de placas paralelas. Los dializadores de fibra capilar son los más utilizados y están formados por un haz de miles de fibras dentro de un cilindro de plástico, de tal forma que la sangre circula por el interior de los capilares y el líquido de diálisis los baña por fuera. La membrana del dializador puede ser de célula regenerada, célula modificada o de origen sintético. En el caso de la sangre del paciente, esta se obtiene a través del acceso vascular, es conducida al compartimiento sanguíneo del dializador mediante un circuito de líneas flexibles de plástico y es impulsada por la bomba rotatoria del monitor a un flujo de 300 a 500 mililitros
por minutos. La sangre, tras pasar por el dializador para ser depurada, es devuelta al paciente a través de la línea venosa del circuito extracorpóreo al otro lado de la membrana del dializador. El líquido de diálisis circula a contracorriente para conseguir el máximo gradiente de concentración a un flujo de 500 a 800 mililitros por minuto. En el compartimiento de líquido de diálisis se genera una presión hidroestática negativa para conseguir la ultrificación deseada. En el caso de la solución de diálisis, se forma al mezclar agua de la red previamente tratada y desionizada mediante osmosis inversa con el concentrado de solutos para conseguir una composición final conocida y similar a la del plasma. Los monitores de diálisis permiten y monitorizan la seguridad de la hemodiálisis y eso incluye la bomba peristáltica para bombear la sangre. Pásale diapositiva, por favor. Ahora les voy a estar hablando sobre el acceso vascular. Para conseguir un flujo sanguíneo suficiente para realizar una hemodiálisis se precisa un acceso vascular. El acceso vascular de elección es la fístula arteriovenosa interna por su menor riesgo de infección y su mayor supervivencia. Para ello, se anastomosa una arteria con una vena a fin de desarrollar una red venosa arterializada, capaz de ofrecer un flujo sanguíneo adecuado y que pueda funcionarse repetidamente. La vena yugular interna es la preferida por la menor incidencia de complicaciones y como segunda opción la vena femoral, aunque esta última tiene un mayor riesgo de infección. La vena subclavia debe evitarse por la alta incidencia de estenosis postcaterización que puede comprometer la realización de una futura fístula arteriovenosa interna o prótesis en la extremidad ipsilateral. Actualmente la mayoría de los catéteres son de doble luz y pueden ser temporales o permanentes. Los catéteres permanentes se indican en pacientes sin posibilidad de creación de fístula arteriovenosa interna o prótesis, en problemas del acceso vascular o con solución en un plazo superior a un mes. Pasar la diapositiva. En cuanto a la diálisis adecuada, esta se define como diálisis adecuada, aquella que satisfaga los requisitos de ser eficaz y suficiente, consiga una buena tolerancia, mejore la calidad de vida y prolongue la supervivencia de los pacientes. Para monitorizar las dosis de diálisis se emplea el modelo cinético de la urea, al ser un método sencillo, práctico, objetivo y reproducible. Hasta aquí mi parte. Sí. Mi nombre es Elena Romani y voy a estar a continuar hablando sobre las complicaciones en hemodiálisis. Hay complicaciones agudas, que son las que aparecen durante la sesión de hemodiálisis o en las siguientes horas. Son variadas y repercuten negativamente en la eficacia y la tolerancia de la misma. También encontramos lo que es la hipotensión, que es la complicación más frecuente durante la hemodiálisis. La causa principal de esta es la disminución excesiva del volumen plasmático por ultrafiltración excesiva, así como el ajuste inadecuado de las resistencias vasculares a la caída del volumen plasmático y un gasto cardíaco insuficiente. También encontramos como complicaciones lo que son los calambres musculares, que estos se deben principalmente a la ultrafiltración excesiva, hiponatremia o sodio bajo del dializado. Suelen ser a reducir la ultrafiltración del suero fisiológico o agentes hipertónicos. También encontramos como complicación lo que es la cefalea, que sucede más comúnmente al final de la sesión y persiste después de la misma. El síndrome de desequilibrio de diálisis es una complicación muy poco frecuente y evitable.
Las complicaciones crónicas o de largo plazo, la principal causa de mortalidad en estos pacientes es la patología cardiovascular, que es responsable de alrededor del 40% de las muertes. Entre estas se incluye la enfermedad cerebrovascular, la cardiopatía isquémica, la enfermedad vascular periférica, insuficiencia cardíaca o aritmia y muerte súbita. Las indicaciones de hemodiálisis pueden ser agudas o crónicas. Agudas son aquellas hemodiálisis que se va a hacer puntualmente o durante un periodo corto de tiempo. Esta se usa para síndromes urémicos, hiperpotasemia, edema agudo de pulmón y acidosis metabólicas, mientras que la crónica son aquella hemodiálisis que está programada, dura alrededor de 4 horas y se hace 3 veces por semana. Los cuidados para pacientes en tratamiento con hemodiálisis. Al iniciar el tratamiento con hemodiálisis, se realiza una serie de cambios en la forma de vida, alimentación y cuidados. Acciones encaminadas a evitar posibles infecciones, ya que cualquier infección complicaría el tratamiento de la insuficiencia renal crónica, además de ser un impedimento para el trasplante renal. Entre estos cuidados para el paciente incluyen la higiene personal, cuidados del acceso vascular, alimentación e ingesta de líquidos. Como prevención, debemos mantenernos en forma y activo, seguir una dieta saludable, comprobar y controlar el nivel de glucosa en sangre, comprobar y controlar la presión arterial, mantener una ingesta adecuada de líquidos, no fumar, no automedicarse ni tomar antiinflamatorios ni analgésicos regularmente si no te lo indica un doctor. Comprobar tu función renal si tiene uno o más factores de alto riesgo, por ejemplo, si tiene diabetes, hipertensión, obesidad. Hasta aquí. Gracias. Ahora le vamos a estar hablando de lo que es la diálisis peritoneal. Pasa la diapositiva, por favor. Bueno, este es un tratamiento para la insuficiencia renal que utiliza el revestimiento del abdomen o vientre del paciente para filtrar sangre dentro del organismo. Pasa la diapositiva, por favor. Entre los objetivos tenemos facilitar la eliminación de sustancias tóxicas y desechos metabólicos, eliminar el exceso de líquido corporal, ayudar a la regulación de balance de líquidos del organismo, ayudar a la regulación de balance hidrolítico. Los riñones sanos eliminan los desechos de la sangre y el exceso de líquido del cuerpo. Sin embargo, cuando los riñones no funcionan bien, esos desechos y el exceso de líquido pueden acumularse en la sangre y causar problemas de salud. Un mal funcionamiento renal puede producir náuseas, dificultades para dormir, piel seca, pérdida de peso, periodos menstruales irregulares, calambres musculares, especialmente en la noche, hinchazón, anemia y problemas respiratorios. Pasa a la diapositiva, por favor. En cuanto a los tipos de diálisis, tenemos la diálisis peritoneal continua ambulatoria. Esta es una diálisis para crónicos, como su nombre indica, es una diálisis por el peritoneo que el paciente realiza en su casa de forma ambulatoria, previo a un entrenamiento y que abarca las 24 horas del día, salvo en el recambio del líquido y todos los días de la semana. Es el tipo de diálisis más utilizado en el mundo y el más barato. La técnica es manual, sin necesidad de usar máquinas, siendo muy útil para personas mayores o con poca capacidad de aprendizaje. En general, consiste en 4 o 5 intercambios al día, siendo una media de 4 a 6 horas los diurnos y de 8 a 9 horas el nocturno, respetando el reposo del paciente.
El volumen infundido depende sobre todo del tamaño del paciente y puede oscilar desde un litro a 3, siendo lo más normal 2 litros por intercambio. Las complicaciones más importantes en esta técnica son las infecciosas como las periodontitis o del orificio de salida, las mecánicas derivadas de la técnica. También está indicada como paso previo a la cicladora. También tenemos otro tipo que es la diálisis peritoneal automatizada. Llamamos a la diálisis peritoneal en domicilio, que requiere una máquina automática que realiza los intercambios por la noche mientras el paciente duerme, aportándole mayor libertad durante el día al paciente. En algunos casos, según qué pacientes hay que realizar un intercambio adicional durante el día. Este tipo de diálisis permite prescripciones a la carta, es decir, que los esquemas se ajustan a las necesidades dialíticas del paciente según su membrana y su función renal residual. Son varias las variantes de este tipo de diálisis. Las más usadas son la diálisis peritoneal intermitente nocturna, la diálisis peritoneal continua con cicladora y la diálisis peritoneal de equilibrio continuo. La diálisis peritoneal intermitente nocturna consiste en varios intercambios cortos de 30 minutos a 2 horas durante 8 a 10 horas en la noche con ayuda de la cicladora, y día seco, es decir, sin líquido durante el día y todos los días de la semana. Está indicado en pacientes con membrana de alta permeabilidad y con transporte rápido de solutos. También en pacientes con propensión a hacer hernias o que la tienen y no quieren o no se pueden reducir en fugas con líquido pericatéter. La diálisis peritoneal continua con cicladora consta de 2 periodos, el ciclo nocturno y el ciclo diurno, que suele durar unas 14 horas. Debido a su larga duración, es preciso utilizar soluciones dialíticas con alta concentración de glucosa o ecodextrina para ultrafiltrar más. En el caso de la diálisis peritoneal de equilibrio continuo, este tipo de diálisis se diseñó para pacientes que prefieren la ADP, pero que necesitan más dosis de diálisis debido a su masa corporal, o malnutrición, perdón. La diálisis peritoneal tidal es otro tipo, es una variedad de la peritoneal intermitente. Aquí también se usa una cicladora, significa mareas, y se caracteriza por la permanencia constante de un volumen de líquido de reserva, y cada cierto tiempo se reemplaza una cantidad denominada de volumen tidal. Así se mezcla líquido fresco con líquido ya saturado. Se usan volúmenes grandes de 3.000 mililitros para la primera infusión, y tras un tiempo de permanencia corto de unos 20 minutos, se drena la mitad y se infunde una cantidad igual a la drenada de líquido limpio. La duración de la diálisis es de 8 a 10 horas. Hasta aquí mi parte. Bueno, ¿por qué se realizan las diálisis? La diálisis se necesita, si los riñones ya no funcionan lo suficiente. Por lo general, el daño renal avanza durante varios años al resultado de la enfermedad a largo plazo, como la diabetes, presión arterial, inflamación del riñón, varios quistes en los riñones. Siguiente. Los riesgos: infecciones, hernias, aumento de pesas y diálisis inadecuada. En las infecciones se puede presentar una infección en el catéter, el lugar donde se inserta. En el aumento de peso, la absorción de ciertas cantidades de soluto para la diálisis podría provocar que se consuma un poco más de ciertas calorías. En las hernias, la retención de líquidos en el abdomen durante largo periodo podría
deteriorar los músculos, y la diálisis inadecuada se podría dejar efectiva durante varios años. Siguiente. Vamos a clasificar los tipos de catéter que se utilizan en la diálisis peritoneal con más frecuencia. Tenemos el catéter de Teitchkov, es el más clásico y el más utilizado en el mercado. El resto son variantes con una modificación en la posición intraperitoneal, intraparietal o externa. El de Curats es un catéter que permite separar la cavidad parietal y visceral del peritoneo. El número de orificios en el segmento digital se reorganiza por una mejor función y drenaje. El catéter de Toronto, este catéter tiene dos tipos de silicona pendiculares en el tramo final para separar el epiplón y el intestino y el intento lejos de los agujeros. Tiene un CUFO profundo que presenta un disco de declaración como puedes ver en la figura. Está diseñado para minimizar la fuga y fijar el catéter. El catéter de Missouri y el cuello del cisne es similar al catéter de Teitchkov, pero presenta la misma fijación interna del catéter de Toronto. Además, para que no migre, ese tiene como una curvatura natural de los 45 grados. Perdón. La instalación y la colocación del catéter. Vamos a tener tres posiciones, que son la posición intraperitoneal, intraparietal y la posición externa. La posición intraperitoneal, con la perforación, es fácil de utilizar en el paso del líquido de diálisis en la cavidad peritoneal y viceversa. La posición intraparietal tiene uno o dos manguitos o CUFO, que esto provoca una cierta inflamación que progresa, que permite el crecimiento de tejidos fibrosos de la granulación aproximadamente. La posición externa, esta posición se observa a partir de los orificios de salida que podemos ver en una colocación de un catéter. La instalación de un catéter en la cavidad peritoneal se realiza a través de diversas técnicas como la percutánea y la quirúrgica. Es más segura que por lo... Ay, señores, espérense. La instalación de un catéter en la cavidad peritoneal se realiza a través de diversas técnicas como la percutánea y la quirúrgica. Es la más segura, por lo que los cuidados de enfermería en el periodo postoperatorio son fundamentales para iniciar el tratamiento y evitar complicaciones que afecten los beneficios esperados de la terapia sustitutiva, tales como la migración del catéter. Dicha instalación garantiza la ubicación más precisa y evita la migración del catéter en la cavidad peritoneal, lo cual llega a ser un obstáculo para la infusión y drenaje de la solución de diálisis por la mala colocación del aditamento. La peritonitis puede ser otra complicación, sin embargo, siempre existe la posibilidad de retirar el catéter. El Seldinger o inserción percutánea se realiza un marcaje en el sitio de colocación previamente valorado. El abdomen es preparado con la técnica séptica, luego se anestesia la zona quirúrgica y se mide el catéter del sitio de inserción hacia donde se encuentra el dispositivo de Dacron proximal. Al final se realiza una incisión de aproximadamente 2 centímetros. La laparoscopía es una técnica quirúrgica que utiliza 2 puertos de 12 para colocar el catéter de la diálisis peritoneal. Se realiza por medio de una guía de Guyon o punta atraumática en donde se coloca el catéter una vez lubricado, obteniendo así un catéter rígido. La quirúrgica, para esta intervención se requiere que el paciente esté en decúbito supino, boca arriba, bajo sedación local y con posibilidad de usar sedación intravenosa.
se inicia realizando una incisión infraumbilical transversal, ya sea del lado derecho o izquierdo del paciente, que mide entre 3 a 4 centímetros, disecando el tejido celular subcutáneo, llegando hasta la aponeurosis. Voy a seguir, Elena Romani, con el sitio de colocación. El sitio de colocación se debe dar seguimiento permanentemente al catéter una vez instalado por posibles complicaciones. En la cirugía abierta se considera un rango de entre 2 a 6 semanas de cicatrización. Por lo tanto, es importante dar cuidado y seguimiento a la cicatrización del sitio de salida y detectar complicaciones e iniciar con la diálisis peritoneal. El catéter puede permanecer en cavidad de 2 a 5 años dependiendo de los cuidados que éste reciba. Para iniciar una diálisis peritoneal, se conecta el catéter a un conector metálico y posteriormente a una línea de transferencia, la cual debe ser cambiada cada 6 meses por el personal de enfermería mediante técnica séptica. El sistema de diálisis peritoneal se mantiene permanentemente cerrado mediante un tapón que se sustituye por uno nuevo cada vez que se realiza la diálisis. La ubicación y trayecto del catéter peritoneal de Tenhoff se coloca de manera profunda en cavidad peritoneal de acuerdo con el esquema, suturando en la musculatura abdominal con el fin de fijarlo y evitar la migración en la diálisis peritoneal crónica. En relación a los signos y síntomas de alarma que este presenta, dentro de estos signos y síntomas que se pueden presentar por la instalación, permanencia o retiro del catéter, es de suma importancia reconocer los que nos alertan de una posible infección. En la mayoría de los casos suele ser motivo para interrumpir obviamente el tratamiento y retirar el catéter. Algunos de los signos y síntomas importantes son enrojecimiento alrededor del sitio de salida, dolor abdominal, secreción que tengan características color, olor y cantidad, fiebre, inflamación y edema. En esta imagen vemos un sitio de colocación infectado y en esta un sitio de colocación sano. Las características de estos sitios de inserción de un sitio sano, vemos una adecuación fija del catéter, epitelialización completa, sin eritema ni cambio en color de piel, sin tejido de granulación o costra, sin sangrado ni supuración y la mínima cantidad de líquido seroso. Mientras que en esta imagen un sitio infectado se muestra exudativo, con eritema, edematizado, enrojecido al su alrededor, como vemos acá, secreción sanguinolenta o purulenta. Las principales complicaciones del catéter pueden ser infecciosas y no infecciosas. Entre infecciosas encontramos las infecciones más frecuentes, son las relacionadas con el sitio de salida y el túnel, que es el segmento de trayectoria del catéter del peritoneo, lo cual puede favorecer la presencia de peritonitis. Mientras que las no infecciosas podemos encontrar lo que es la fuga pericatéter, que se identifica al realizar la diálisis peritoneal, ya sea por salida de solución en el orificio de salida, donde se puede observar edema, tumefacción y disminución del líquido de salida. Y también encontramos en la no infecciosa el fallo de salida de líquido de la diálisis peritoneal, que puede deberse a factores relacionados con el paciente o mecánicos del catéter como acodamiento y estreñimiento. Los cuidados del catéter en la instalación puede ser pre, trans y post. La pre, el cuidado al catéter instalado por técnica abierta o quirúrgica, tiene una duración de 2 a 6 semanas con el fin de evitar infecciones. La trans, el sitio de salida se mantiene protegido por apósito, el cual es removido una vez a la semana. En caso de observarse humedad en la cicatriz o signos de infección, se cambia con mayor frecuencia. Post, se debe revisar diariamente el estado del catéter en las condiciones de la piel, la cual no debe tener enrojecimiento, reblandecimientos y secreciones purulentas, acuosas, sanguinolentas y o fétidas. El aseo debe ser diario. Los cuidados y medidas preventivas, lavado de manos antes de utilizar y manipular el catéter, fijar el catéter de manera efectiva, no jalar, girar o doblar el catéter, no utilizar punzocortantes ni tijeras cerca del catéter, ya que esto podría romperlo,
y hacer limpieza del sitio de salida del catéter diariamente con gas estéril, jabón neutro, limpiar alrededor del catéter con movimientos rotatorios. Hasta aquí nuestra exposición. Muchas gracias por su atención.